algo muy fuerte. Vamos a ver en 2 de Samuel el capítulo 11, aquí se ve que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David tenía que estar en la guerra porque era el tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Me puede ayudar cerrando la puerta, por favor? Las puertas que normalmente cerramos. Bueno, entonces estamos viendo cómo David debía estar en la guerra. Debía haber ya estado junto con Joab el general y con sus siervos y con todo Israel en el campo de batalla. Pero él se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. Ahora, no se quedó por algo muy importante, porque en realidad él debía su función, su responsabilidad, estar en la guerra al frente del ejército de Israel. Y entonces se quedó, como se puede ver ahí, descansando sin hacer nada. Es decir, que él abandonó su responsabilidad. El versículo 2 dice que sucedió un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Podemos ver aquí que David se levantó tarde, dejó su responsabilidad y comenzó a darse vacaciones, siendo que él tenía que estar en la guerra. ¿Qué es lo que hizo él? Vemos que él abandonó su responsabilidad, se quedó durmiendo más horas y se levantó tarde. Al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Era la terraza de la casa real. Y podemos ver que él estaba paseándose sin hacer nada. No había televisión ahí en ese tiempo. Y bueno, entonces él estaba dándose vueltas ahí por la terraza. Entonces dice que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces ahí estando, fíjese, primera cosa, él abandonó su responsabilidad y también comenzó a dar lugar a la pereza. Él se despreocupó de las cosas importantes que tenía que hacer. Entonces se levantó tarde y vemos que se paseaba teniendo tal vez el pensamiento en nada, porque estaba sin hacer nada y, como se dice, estaba dándose vueltas como un ocioso. Entonces vemos que ahí ve en el terrado a una mujer que se estaba bañando. Cuando una persona primero abandona una responsabilidad, cuando una persona comienza a dar lugar a la pereza, al desgano, al aburrimiento, ya no le gusta, ya no está muy empeñoso, ya esto ya es muy aburrido, entonces le da lugar a la pereza y es como que comienza a pasearse, habiendo abandonado su responsabilidad, pasearse en la terraza. Y sabe que siempre el enemigo tiene presas para hacerle caer a una persona que se despreocupa de las cosas de Dios, que deja su responsabilidad, que comienza a darle lugar a la pereza, al desgano. Y entonces aquí estaba la presa. Dice aquí,
y dice, vio desde el terrado a una mujer. Él vio, David, esta mujer se estaba bañando. Pues se supone que estaba bañándose desnuda, porque una persona no se baña con abrigo. Se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces David quedó impactado por esas imágenes. Y bueno, entonces el asunto es que no solamente se quedó viendo, sino que dice que envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Quién era ella? Era la mujer de uno de sus valientes. Era la mujer de uno de sus soldados fieles. Y entonces él envió mensajeros, la mandó a llamar y la tomó. Vino a él y él durmió con ella. Cuando dice aquí durmió con ella, no quiere decir que cerró los ojitos y amaneció al otro día. Y bueno, entonces cuando amaneció, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Habían pecado. El versículo 5 dice, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciéndole, estoy encinta. Y David envió a decir a Joab. Fíjese que David, cuando escuchó, estoy encinta. Bueno, en este tiempo, la primera opción es el aborto. En este tiempo. En ese tiempo no. Él tenía que ver la manera de cómo ocultar el resultado del pecado. Y entonces se le viene una extraordinaria idea a su mente. Le voy a llamar al marido para que venga y vaya a dormir en su casa y ya, todo va a estar tranquilo. Entonces dice que David envió a decir a Joab, al general del ejército que estaba en la guerra, le envió a decir, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando ya llegó Urías allá al palacio, le dice David, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Fíjese lo que hizo David. Cuando le trae a Urías, le dice, anda a tu casa, lava tus pies, descansa. Y le mandó un regalo de la mesa real. Le mandó unas buenas porciones de comida de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey. ¿Qué hizo Urías? No se fue a su casa, sino se quedó en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Cuando le hicieron saber esto a David, diciéndole que Urías no había descendido a su casa, fue y le preguntó, ¿por qué no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Dios, e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por la vida tuya y por la vida de tu alma que no haré tal cosa. Fíjese esa fidelidad de este general del ejército de David. Entonces le respondió, el arca de Dios, o sea, el arca era esa mesa que Dios había mandado a construir, a donde que estaba parte de, digamos, estaban escritos los mandamientos. También estaba un pedazo de la vara seca de Aarón que reverdeció, y también estaban
una porción de maná. Entonces Dios había elegido estar ahí donde estaba esa mesa. Dios había elegido estar en el lugar santísimo. Por las situaciones que pasó Israel, la mesa pasó de un lado a otro. Y bueno, y entonces vemos que llevaron el arca del pacto a la batalla. ¿Y qué dice aquí la palabra? Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Ese es compromiso, hermanos. Eso es fidelidad. Él ve que sus líderes, excepto David, pero su general, el general Joab, el pueblo estaban en batalla. Y ahora el rey David le dice: anda a tu casa, come, descansa, lávate los pies, duerme en tu casa. Y él dice, Urías le dice: ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Yo no haré tal cosa, yo no haré tal cosa. Y bueno, hermanos, entonces ahora David estaba en aprietos, porque ¿cómo iba a ocultar o a dar una razón del embarazo de la señora? Y hermanos, entonces, ¿qué pasó? David lo invitó a comer y a beber. Si usted sigue conmigo, estamos en el versículo 13. Estamos en 2 de Samuel 11:13. Y David lo convidó a comer y a beber, y con él hasta embriagarlo. ¿Qué hizo David? Lo emborrachó para que se vaya a su casa. O sea, él quería que se vaya a su casa, no tenía otra alternativa. Mas no descendió a su casa. Y entonces, ¿qué pasó cuando ya ve que Urías no se fue a su casa? Entonces David se le ocurrió algo astuto. Dijo: voy a escribir una carta para que el general Joab ponga a Urías en el frente de la batalla, y que se retiren los soldados y que los enemigos lo maten. Aquí estaba planificando, fue el autor intelectual de lo que le sucedió a Urías. Entonces David hizo esa carta, la envió a Joab con las mismas manos de Urías. O sea, Urías llevó su sentencia de muerte. ¿Cuál era su culpa? Ser marido de la mujer que David embarazó. Ahora, entonces, vemos que cuando llegó ya Urías y recibió la carta Joab, que decía: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces eso es lo que hicieron y pelearon. Entonces murió Urías y también otros murieron. Joab hizo saber a Urías el suceso, pero vemos que enviando un mensajero llevó esta noticia a David, que estaba en el palacio. Entonces el mensajero le dijo a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros y nos retiramos, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos, y murió también tu siervo Urías Heteo. Murió el esposo de la señora. Y entonces David le dijo al mensajero: no tengas pesar por eso, no te preocupes. Casi le dice: qué bueno que pasó eso. Pero no le dijo, se quedó callado: no tengas pesar por eso. Ahora pronto la espada consume
Ahora es uno, ahora es otro. Esta vez le pasó a Urías, ya, ¿qué más tocó? Oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Todo bien. Todo según lo planeado, todo podía quedar tranquilo porque el esposo de la señora ya murió. Y entonces pobre la señora viuda, mejor que venga acá. Y entonces la trajo a su casa y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había dicho, que David había hecho, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo que pasa, hermanos, que él estaba tranquilo como que nada hubiese pasado. A veces se dice, bueno, aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Tranquilos, aquí no ha pasado nada. A veces el niño se come el pastel, se limpia la boca y dice, aquí no pasó nada. Pasó todo el pastel adentro y como no se ve, aquí no ha pasado nada. Y hermanos, entonces él pensaba que no había pasado nada y todo estaba bien, tranquilo, no se sabía nada, no era un escándalo. Y bueno, pues ya las cosas sucedieron así. Y bueno, en buena hora le llamó a ella y ella fue su mujer. Mas esto está en la parte segunda del versículo 27. Si usted va al versículo 27 puede leer esto, que dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Lo que hizo David, hermanos, no le agradó a Dios. Él hizo algo que le dolió a Dios. Él estaba pensando que todo estaba bien. Mire lo que es. Lo que trae el ser irresponsable de Dios, el dejar las cosas que Dios le ha encargado, lo que trae el dar lugar a la pereza, al desgano, al aburrimiento, y pues eso como que ya se puede tener algo más emocionante. Y hermanos, ¿qué es lo que pasa? Vemos que sucedió todo esto, David estaba tranquilo, pero Dios se había desagradado. Dios no estaba de acuerdo con lo que hizo David. Y como que David tranquilo, pero hermanos, vemos que Dios tuvo que llevar a un profeta para despertarle a David de la situación. Hay veces, hermanos, que el pecado enceguece tanto. El pecado, disculpe la palabra, entontece tanto. Hermanos, que de pronto uno piensa que todo está bien y no está bien. ¿Qué es lo que le sucedió a David? Tuvo que enfrentarse con Dios, pero ya no se arrepintió por él mismo. Tuvo que ser descubierto su pecado. Hay personas que tienen cosas ocultas. Hay personas que viven con cosas ocultas. Hay personas que piensan que todo está bien, que no ha pasado nada. Y hermanos, pero Dios está desagradado. Y entonces, hermanos, Dios tuvo que enviar al profeta para descubrir. A veces, cuando ya salen a la luz las cosas, es que se arrepiente. Dios espera que usted y yo, nos arrepintamos a tiempo. Pero a veces el Señor tiene que descubrir Él mismo,
descorrer el velo. Y entonces cuando eso sucede, hermanos, ya es un poco más difícil. Cuando uno se va a arrepentirse delante de Dios, le pide que le perdone. Amén. Pero si uno se agradó del pecado, vive en el pecado y no hay problema, todo está bien, va a llegar un momento, hermanos, en que eso se descubre. Dios permite de una o de otra manera que eso se descubra. Entonces aquí Dios le envió a Natán, el profeta, y entonces él le cuenta una historia a David. Le dice: había 2 hombres en la ciudad, uno rico y otro pobre. El pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado, y ella comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno. La tenía como una hija. Vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, y tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó, hizo un guisado para ese caminante. ¿Qué debemos hacer con este hombre? David, rey David, ¿qué debemos hacer con este hombre? Y se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hermanos, en ese momento debe haber corrido un balde de agua fría, un escalofrío por dentro a David. Le descubrieron, le quitaron el velo, le sacaron a luz su pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Le dice Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Hermanos, vemos que le comienza a relatar la historia de cómo él había salido de ser insignificante a ser el rey de Israel. Te libré de la mano de Saúl, te ungí por rey sobre Israel, te di la casa de tu señor. Él se quedó, cuando ya murió Saúl, tuvo que estar en el reino, y entonces él se quedó con todo lo de Saúl, la casa de tu señor, las mujeres de tu señor. Te di la casa de Israel y de Judá. Él estaba gobernando Judá e Israel. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Hermanos, qué terrible. Yo creo que es mejor arrepentirse rápido de algún pecado y no quedarse como que nada ha pasado. Aunque nadie sepa, aunque todo sea como de pronto secreto, pero lo mejor es arrepentirse rápido, porque aquí vemos que para él todo estaba bien, pero el pecado estaba delante de los ojos de Dios, y él tuvo que mandar
a Natán el profeta para que le descubra lo que él había hecho. ¿Qué es lo que había hecho, hermanos? Había menospreciado la bondad de Dios. Y uno puede decir, ¿y cómo es eso que menospreció la bondad de Dios? Porque Él le levantó, porque Él le sacó de ser nada y nadie, y le puso por rey sobre Israel. Le dio la nación. Y entonces Él tuvo en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A veces nosotros podemos también tomar esa actitud. Bueno, de pronto cuando comenzamos en la iglesia somos fieles, somos comprometidos, pero de pronto pasa un tiempo, ya la pereza, ya la falta de responsabilidad. David fue irresponsable. Caminando por la terraza, no hay problema, a los demás trabajen, yo estoy descansando ahora. Y hermanos, entonces vemos que él fue levantado de la nada, puesto por rey sobre Israel, y menospreció esa bendición. Dios le dio riqueza, Dios le dio un nombre, Dios le dio posición. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos haber sido nadie, pero Dios nos da un nombre, nos da posición, nos da riqueza, nos da recursos. Pero ahí abandonamos la responsabilidad y el pecado nos alcanza. Tenemos en poco la palabra de Dios, podemos de pronto hacer lo malo delante de sus ojos, aunque por un momento pasó escondido, pero el momento preciso sale a la luz todo. Y hermanos, entonces ahí viene el juicio de Dios. Dice aquí, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Entonces, hermanos, lo que David hizo en secreto, Dios lo iba a hacer en público, a pleno sol. Dijo David a Natán. Fíjese ahora la respuesta de David a Natán. David podría haber dicho, como otros reyes, bueno, yo soy el rey y por favor te vas de aquí, y si no te vas, hago que te maten, te vas de aquí, no me puedes cuestionar, soy el rey. Y hermanos, David no hizo eso. ¿Qué es lo que hizo David? Le dijo a Natán, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Se acuerda que él sentenció al hombre que preparó la ovejita del hombre pobre? Dijo, ese tiene que morir. Y esa era la sentencia para David. Él iba a morir. Y vemos que cuando él se arrepiente, reconoce su pecado, entonces Natán le dice, no morirás. Mas cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué es lo que había pasado, hermanos? Aunque parecía que todo estaba oculto, pero en realidad los enemigos habían comenzado a blasfemar contra Jehová. Miren a ese Dios que sirve David, lo que le deja hacer. ¿Qué es ese Dios? Ese Dios es menos que nuestros hijos. Mire lo que hace, es barbaridades que ni nosotros hacemos. Hermanos, a los impíos les da contra Jehová. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Jehová hirió al niño
David quiso que viva, ayunó, oró, pero al 7º día murió el niño. Y entonces David, cuando ya murió el niño, David no estaba reclamando, más bien se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Qué se fue a hacer David? Se fue a agradecer a Dios, a adorar a Dios, cuando ya murió el niño. Cuando estaba vivo, él estaba ayunando, orando, se puso en silicio, en ceniza, en tierra, estaba haciendo lo posible para que viva el niño. Pero ya cuando murió, ya se acabó. Entonces él se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Creo que es algo diferente de muchas personas, tal vez la reacción que habrían hecho cuando muere una persona que uno no quisiera que muera. Y en vez de ir a adorar a Dios, en vez de lavarse la cara, quitar el luto y ir a agradecer a Dios, pues ahí quedarse quejándose, lamentándose, reclamando a Dios como que tuviese razón. Hermanos, creo que esta era una muestra de su reconocimiento. Cambiarse, lavarse, se ungió y entró en la casa de Jehová y adoró. Y dice aquí la palabra que cuando ya David tomó a Betsabé como su mujer, se llegó a ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Él llegó a ser el próximo rey de Israel y Dios lo utilizó para que construya el templo. Vamos a ver el Salmo 51. Aquí está el arrepentimiento de David. Cómo él se arrepintió. El Salmo número 51 dice, si usted mira al principio, dice: Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. O sea, cuando Natán le dijo: tú eres aquel hombre. Y él dijo: yo he pecado contra Dios. Entonces él se arrepintió con estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, a veces nosotros podemos leer y leemos normalmente este salmo así, en esta manera, pero esto era una invocación del alma. De dentro de su corazón salían estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra mis rebeliones, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. No era simplemente unas palabras, hermanos, que nosotros muchas veces leemos. Era una invocación del corazón. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y sé que mi pecado está siempre delante de mí. Por favor, cámbiame. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, estaba clamando David, recordando lo que hacía el sacerdote ahí cuando mataban un animalito en sacrificio de justicia, que cogía con un hisopo la sangre de ese animalito sacrificado y ponían sobre el altar
asperjaban muchas veces sobre las personas. Y él dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Solo tú, Señor, solo tu sangre, solo tu obra. David había perdido el gozo de la salvación, la alegría. Dice aquí en el versículo 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermanos, muchas veces creemos que estamos tan bien, perfectos son nuestros caminos, que no hacemos nada malo. Pero hermanos, hemos perdido la influencia, la santidad, hemos perdido la identidad con Dios. No damos testimonio, no somos luz en donde estamos, somos igual que el mundo, reaccionamos igual que los carnales, nos enojamos y a veces hablamos hasta malas palabras. Hermano, ¿qué dice aquí la palabra? Aquí David estaba clamando: borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Solo tú puedes cambiarme, Señor. Solo tú me puedes dar un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, haz en mí un corazón limpio, un espíritu recto dentro de mí. Y yo oro igual, hermanos. No se crea que de pronto camino yo perfecto y que no hay nada. Igual creo que también ha habido muchas ocasiones en que yo he tenido que orar estas palabras así, de esta manera. Y hermanos, hay que humillarse delante de Dios. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Algunas personas han perdido el gozo de la salvación, se han vuelto religiosos. Hermanos, de pronto viene a la iglesia por costumbre. Tal vez hace algo en la iglesia, alguna función en la iglesia, por pura costumbre. Perdió el gozo de servir a Dios, perdió el gozo de amarle a Dios, perdió el gozo de su presencia. Ya no le impactan las cosas de Dios, ya son muy comunes y simples y no tienen sentido. Se ha aburrido con las cosas de Dios, perdió el gozo de la salvación. David pasó por eso, perdió el gozo de la salvación. Y él dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando damos lugar al pecado, hermanos, el Espíritu Santo se contrista. Y entonces ya no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Está vacío. De pronto se acostumbra a ese vacío, a vivir vacío. Y hermanos, pero ¿qué dice David? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, solamente después de reconocer, de arrepentirse, de humillarse delante de Dios, de volver a clamarle y a decirle que quiero tener el gozo de tu salvación, quiero tener esa cercanía de tu espíritu. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cómo podemos ser de influencia, hermanos, así con un corazón frío, una vida sin una relación cercana y viva con el Espíritu Santo? ¿Cómo podríamos impactar a otras personas?
¿Cómo podríamos hacer que los transgresores puedan arrepentirse de sus caminos? Hermanos, a veces ni siquiera las personas que están cerca se convierten a Cristo porque no ven nada en nosotros. Dios tenga misericordia. Los vecinos, los compañeros de trabajo, los cercanos de la familia, hermanos, nadie recibe un impacto, nadie recibe un ejemplo porque todo es igual. Y hermanos, ¿por qué? Porque de pronto no estamos arrepentidos de algún pecado y vivimos como que todo está bien, murmuramos, hacemos cosas para Dios sin corazón, solamente como carga, como peso, como una obligación. De pronto da los diezmos y cree que ya lo ha hecho mucho, que ya es suficiente. ¿Qué más quiere Dios? ¿Qué más quiere Dios con lo que yo hago? ¿Qué más quiere Dios que le sirvo? Que hago tal cosa, que hago tal otra cosa. ¿Qué más quiere Dios? Qué dolor, hermanos, para Dios cuando sentimos eso. Hermanos, ¿cómo podremos nosotros ser útiles para que otras personas se conviertan a Él? Si no hay el gozo de la salvación, si no está la presencia del Espíritu Santo. David dice, después de hablar esto, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, entonces, solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si no hay convertidos, si no hay gente que se convierta al Señor, hay que humillarse. Hay pecado oculto, hay pecados en el corazón, en la mente, en la lengua, en las actitudes. A veces hay hipocresía. Dios nos ayude para poder reconocer como David y arrepentirnos verdaderamente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. ¿Qué dice David aquí? Él argumentó, mejor dicho, planificó para que el esposo de esta señora lo mataran en la guerra. Perdón. Y él dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No pueden cantar, no puede alabar a Dios. No hay nada dentro para Dios. Pero cuando uno se arrepiente, puede volver a eso. Cantar su justicia, abrir los labios, publicar con su boca la alabanza a Dios. Porque no quiere sacrificios que yo lo daría, no quiere holocaustos. Dios no quiere ningún sacrificio, hermanos. Si es un sacrificio dar sus diezmos, no los dé. Si les es una carga servirle a Dios haciendo algo, no lo haga. Si es que es aburrido hacer algo para Dios, no lo haga. Creo que lo que más le duele a Dios es eso. Porque no quiere sacrificios que yo lo haría, no quiere holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros podamos ir hacia Él quebrantados,
contritos, humillados. Él no va a despreciar un corazón quebrantado. Si nosotros reconocemos, si nosotros nos humillamos, Él no nos va a despreciar. Él nos va a levantar. Él nos va a restaurar. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Aquí David está hablando lo que nosotros podríamos aplicar a nuestra vida. Bendice mi familia, Dios. Haz bien con tu benevolencia. Haznos bien, haz bien a mi casa, hazme bien en mi trabajo. Haz bien a la iglesia. Edifica los muros de Jerusalén. Edifica los muros, Señor, de mi familia. Edifica los muros de mi iglesia, de mi ministerio. Edifícalos. Están caídos, edifícalos. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán las ofrendas de justicia, los holocaustos y ofrendas del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces se agradará de algo que hagamos para Él, hermanos. De lo contrario, mejor no hagamos nada. Si no lo hacemos con corazón sano, limpio, puro, contrito, humillado, entonces sí le agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces sí, hermanos, Dios se agradará de lo que nosotros hagamos. Cualquier cosa que podamos hacer, cualquier responsabilidad que podamos cumplir en la iglesia, entonces Dios se va a agradar. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias por poder reflexionar en esta palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es espada de dos filos. Tu palabra penetra hasta partir el alma, las coyunturas, el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, estamos delante de ti. Jesús, enséñanos a vivir delante de ti. Enséñanos a agradarte. Enséñanos a servirte. Señor, perdona el pecado oculto. Perdona los pecados que pensamos que no son nada, pero ahí están y nos han atrapado. Y esos pecados le llevan cada vez más en peor. Amado Señor, líbranos de coger las cosas tuyas como que fuera poca cosa, con irresponsabilidad. Líbranos, oh Dios, de los cielos. Líbranos, Señor, de creer que todo está bien estando mal, sabiendo que está mal. A veces pensamos que está bien, que no es necesario tanto arrepentirse, no es necesario tanto humillarse. Esto no es tanto como para quebrantarse. A veces nosotros pensamos así, Señor, y el enemigo ha clavado sus garras en el corazón. Y por eso, Señor, no te podemos servir efectivamente. Señor, hemos perdido el gozo de la salvación.
hemos contristado al Espíritu Santo. Señor, venimos delante de ti tal como somos, Señor, a buscarte, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y siempre mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi ley de justicia, abre mis labios, boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. El sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Tú no lo despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Entonces te agradarán las ofrendas de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, ¿qué podríamos ocultar delante de tus ojos? Perdona nuestros pecados, borra nuestras maldades. Crea en nosotros, en este pueblo, un corazón limpio y renueva un espíritu sano, un espíritu recto dentro de nosotros, para que podamos, Señor, hacer entender a los transgresores tus caminos y para que los pecadores puedan convertirse a ti. Dios de nuestra salvación, Señor, gracias porque tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Quisiera pedirle que siga más orando. Tal vez tenga algo que reconocer al Señor, ya lo está haciendo. Y tal vez Espíritu Santo le quiere llevar a humillarse. Humíllese. No importa si alguien o alguna persona que está cerca diga lo que diga, pero si nos humillamos delante de Dios, Dios nos levantará, Dios nos ayudará, Dios nos restaurará. Aleluya.